a la conferencia de la doctora Melissa Fernández Chagoya. Es antropóloga, feminista y científica social. Con esto abrimos el espacio. Se celebra 20 años de la revista Bricolage en representación del Comité de las Compañeras. Bueno, presentando a la doctora, es investigadora nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadoras de CONACYT, México. Doctora en Ciencias Sociales con área de concentración en Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Maestra en Género y Cultura. Mención en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile. Cuenta con estudios de Máster 2 en Género y Desarrollo por la Universidad Diderot, París 7 y Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es docente universitaria desde el 2011 hasta la actualidad. Coordinó y fundó el seminario Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, el diplomado Formación de Agentes para la Igualdad y el diplomado de Reconstrucción del Tejido Social en México, Ciudadanía, Democracia y Cultura de Paz. A partir de junio del 2023, profesora asociada al Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Su plaza implica la impartición de las materias Antropología Práctica, Antropología de Género, Antropología de la Diferencia y la Desigualdad 1 y 2 y Antropología Jurídica. Sus intereses académicos descansan en los diferentes feminismos o, como ella misma lo denomina, el rizoma feminista, la violencia contra las mujeres y de género, el análisis crítico de la masculinidad y la metodología de investigación-acción. Ha coordinado investigaciones que giran en torno a la juventud y masculinidad, consumo sexual y participación de los hombres en la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Y así también es coautora de 4 manuales para erradicar la violencia contra las mujeres en México. Compiló el libro Miradas Multidisciplinarias en torno a la masculinidad, desafíos para la impartición de justicia y ha publicado artículos académicos, ensayos y capítulos en libros especializados en teoría de género y acción política feminista. Su tesis doctoral fue merecedora a la mención académica 2015 en la UAM Xochimilco y en el 2018 fue dictaminada para su publicación por el Centro de Estudios de Antropología de la Mujer. En el 2020 decidió liberar por Creative Commons esta obra denominada Hombres Feministas, el complejo zigzagueo entre lo público y lo privado, y hoy en día cuenta con más de 2.000 descargas gratuitas. Le damos la palabra a la doctora Melissa para comenzar la conferencia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo veo que es como una extensión de nuestra clase, ¿no? Venimos de Antropología Práctica y ahora siento que seguimos como en esa proyección intensa de nuestras clases. Muchas gracias por acompañarnos. La banda que está allá atrás no quieren venirse para acá, ¿no? ¿Ahí están bien? Gracias. Pues bueno, como siempre me gusta de entrada agradecer el espacio. Para mí es bien importante que me inviten, que les interesen pues, mis reflexiones, que además las hagamos colectivas, las hagamos participativas. Y ustedes saben que para mí la UAM representa muchas cosas, ¿no? De entrada, por supuesto, voy a reivindicarme pues, siempre enana, porque le debo mucho de lo que soy, pero la UAM vino como a fortalecerme y a confiar en mí, ¿no? Yo, de verdad, en la UAM, en el doctorado, encontré un nicho de posibilidad amplia e infinita que no he vuelto a encontrar en ningún lugar, ¿no? Postulé por becas, intercambios, y es que pude hacer intercambio fue gracias a la UAM. Por supuesto que no tengo los medios para hacerlo por mí misma, entonces es una institución a la que le agradezco muchísimo. Y simbólicamente, y esto lo voy a repetir hasta el último de mis días, para mí es muy fuerte estar aquí hoy en día, porque hace 20 años yo postulé para estudiar Antropología Social acá en la UAM Iztapalapa y no quedé, ¿no? Entonces volver en calidad de profesora para mí es muy bonito. Y más allá del que hubo lo sí pude, pues es como un agradecimiento de que la vida me decía sí, pero no es el momento. Entonces, para mí es de verdad muy importante y muy valioso este espacio y les agradezco que me contemplen como parte de su comunidad. Bueno, pues esta conferencia me honra dictarla también con ustedes porque entiendo que forma parte de las primeras actividades de esta serie de eventos importantísimos.
20 años de una revista en materia de antropología, que además tiene diálogos multidisciplinarios, pues son pocas por el giro multidisciplinario, por el anclaje en la antropología, y son poquísimas que duran 20 años, ¿no? Entonces también me parece que ustedes se merecen por mi parte una felicitación y todo mi reconocimiento. Esta conferencia, lo que el género nos generó, también la sometí a discusión de las organizadoras. Yo les decía, bueno, como de qué hablamos, de lo muy básico, lo trepamos más hacia los análisis contemporáneos, y bueno, terminamos diciendo, a ver, el título es este, ¿les gusta? Sí, pues a ver qué sale. Entonces también creo que estos espacios son para eso, prueba y error, compartir ideas, imponerlas, como también decimos, y un poco lo que vemos en pantalla es lo que yo les propongo, dialogar este ratito. Quisiera que mi exposición fuera pues intensa, porque no sé hacerlo de otra forma, ¿no? Pero también esperar su participación. A mí me interesa mucho escucharles. De entrada, la categoría género, un poco analizar sus alcances, sus limitantes, a qué nos ha servido, dónde podemos ubicar parte de su genealogía o surgimiento, ¿no? Hablar de surgimiento siempre es como problemático, creo yo. Y bueno, por supuesto también identificar estos puntos ciegos del género, qué no vio esa categoría y por qué es preciso incluso trascenderla, ¿no? en una de esas. Una de las críticas a la categoría género propiamente se encuentra en el análisis interseccional, ya lo veremos en su momento, pensado como una teoría o como una metodología o en ambas posibilidades. Y por supuesto un posicionamiento político que me parece fundamental para estos temas, para la antropología también, por supuesto. Y también les propongo que hagamos un mini taller autorreflexivo. Esta modalidad de conferencia pues, nos imposibilita un poco hacer la cosa más tallereada, pero yo les invito a que nos demos ese chance, ¿no? De llevarnos esto que les voy a compartir hacia nuestra vida personal, hacia nuestra vida íntima. Podemos compartirla o no, pero sí que hagamos ese ejercicio autorreflexivo. La que sigue, por favor, compañeros. Gracias. Bien, aquí pido su participación. ¿En qué disciplina sabemos, creemos, pensamos que fue acuñado el concepto género? Griten. ¿Filosofía? ¿Filosofía? ¿Cómo? ¿Biología? ¿Alguien más? No escuché, perdón. ¿Música? ¿Alguien más? Medicina. Se acercan peligrosamente. La que sigue, por favor. Oigan, o sea, está bueno el misterio, pero... Psiquiatría. Ojo, todo lo que escuchen siempre pongan cara de sospecha, ¿no? Esto ha sido de acuerdo con mi búsqueda. Bien puedo estar equivocada, bien puedo no haber buscado lo suficiente. Por ahí de los 50, 60 del siglo XX, en la psiquiatría, estos dos sujetos que vemos en pantalla, John Money y Robert Stoller, hacían precisamente experimentos humanos, ¿no? Uno de ellos tenía que ver con las características del miedo. Entonces, con un bebé y una beba, lo que hacían era colocar diferentes estímulos para entonces analizar de qué forma los humanos desarrollábamos el miedo. Descubren, ¿no? Siempre esa palabra me genera como mucho conflicto, como si le quitaran un chal a las cosas. Descubren que efectivamente tenía que ver el estímulo del miedo más con un ambiente que con una experiencia dada o con un artefacto o con un algo, ¿no? Hacen mucha referencia a que las personas sometidas, digamos, a la observación les colocaban diferentes objetos animados o inanimados, entre ellos una rata, y no había gran problema con la rata, la tocaban, la besaban, la babeaban como parte de la forma de aprender con H intermedia el mundo, ¿no? Sin embargo, lo que generó miedo y repulsión fue el ambiente que giraba en torno a colocar una rata en donde estaba el bebé y la beba. Descubrieron, volviendo a ocupar ese ciclo, que la adquisición del miedo, del temor, de la aberración y demás no tenía que ver con una cuestión de si era bebé o era beba, sino más bien con un ambiente que caracterizara esa situación donde la personita se sintiera en riesgo o en peligro. Entonces, bueno, a partir de ahí,
el discurso gira hacia que algo fuera del sexo biológico podía determinar la identidad y el comportamiento de las personas. Hoy en día leemos esto y decimos, bueno, pues en realidad a mediados del siglo XX pues no era a menudo ese, comillas, descubrimiento. La que sigue, por favor. Por supuesto, las ciencias sociales ante este tipo de aseveraciones no se quedan calladas, ¿no? Aquí voy a hacer un repaso, creo yo, bastante útil e interesante sobre cómo ha sido reconfigurada la categoría género en el ámbito de las ciencias sociales. A quien vemos en pantalla es Gayle Rubin, a quien ya la conocemos seguramente, y si bien a esta autora, antropóloga de origen gringo, le debemos el discurso acabado que tenemos hoy en día sobre el sistema sexo-género, es decir, sexo, lo natural, lo biológico, lo inamovible, género, lo cultural, en buena medida se debe a su propuesta sobre dicho sistema. Sin embargo, unos años posteriores se desdice ella misma. Yo siempre digo que es de grandes es decirte, ¿no? Decir, no, me equivoqué, va por aquí, ahora va por aquí. Y ella construye una teoría radical de la sexualidad colocando tanto al sexo como al género ambas como categorías políticas, es decir, sujetas a negociación. Ahora bien, no se niega que haya características biológicas diferentes, eso está bien. Pero ella dice, lo que nos compete en las ciencias sociales no es tanto determinar las diferencias biológicas, sino más bien qué hacemos políticamente con ellas. Por lo tanto, tanto sexo como género son categorías políticas. Muy casualmente, digamos, este segundo artículo, la teoría radical de la sexualidad, no fue tan leído, no fue un bestseller, ¿no? En una de esas no lo conocemos o lo conocemos el primero. Y me parece también que no es fortuito. En esta teoría radical de la sexualidad, Gayle Rubin se anima a desenmascarar la hipocresía sobre el discurso de la sexualidad y la moral, ¿no? Por ejemplos que hoy en día pueden aludir a un delito, como pueden ser prácticas pederastas, entre otras. Ojo, no estoy justificando la práctica, sino estoy evidenciando que en este artículo lo que ella hace es desvelar la hipocresía y la moralidad sobre el discurso de la sexualidad. Nada más, sin justificarla, sino solamente elucubrándola o desarmándola. La que sigue, por favor. Desde el materialismo feminista, estas autoras, que las podemos ver de izquierda a derecha, Jules Falquet, Claude Mathieu, Christine Delphi y Paula Tabet, también desde los 70 del siglo XX denunciaban al género como este discurso que naturaliza la categoría política sexo, ¿no? Entonces, de pronto es importante acá entender cómo, si bien como categoría el género no fue propiamente acuñado en las ciencias sociales críticas, sí es retomado, y acá lo importante será ubicar en materia de políticas públicas, por ejemplo, cómo se está entendiendo el sexo y cómo se está entendiendo el género, y si alguna de estas locas tienen algo de razón, pues, ¿no? Ellas proponen más bien hacer un esfuerzo por materializar la historia del género. ¿Cómo fue que nos convencimos, más bien dicho, de que el género es la construcción social de la diferencia sexual? El punto que ellas ponen es: la diferencia sexual no es también una construcción social. La que sigue, por favor. Monique Wittig, que por cierto es una de las santas patronas de lo que hoy en día conocemos como la teoría queer, ella se lanza incluso a aseverar que la heterosexualidad va más allá de una orientación sexual. Dicho sea de paso, una orientación sexual que es la norma, y a partir de ella es que están las orientaciones sexuales periféricas. Ella nos dice, ojo, la heterosexualidad es un régimen político para poder vivir en sociedad. Es a la que le debemos la creación de las categorías políticas hombre y mujer. Y de ahí es que existen ciertas permisibilidades a hombres y mujeres, siempre y cuando no salgan de ese régimen heterosexual, hacedor de los cuerpos legibles, ciudadanos, ciudadanas, y bueno, un poco lo que veíamos en clase, camaradas. La que sigue, por favor. Esta otra postura se las recomiendo mucho. Joan Wendel es un antropólogo de origen catalán que tiene toda una vida trabajando acá en México, puntualmente en la Autónoma de Morelos. Él plantea, fíjense, no habla de violencia de género, sino de la violencia del género. Para él, la lógica de género en sí mismo implica violencia. La designación y la imposición de un sexo biológico a los cuerpos y por lo tanto culturalmente una asignación diferenciada de roles y estereotipos es en sí violento. Entonces me parece que son
propuestas bastante contemporáneas de cómo entender esa categoría y también quizá, lo voy a decir un poco a la ligera, asumir que las categorías hay que usarlas y desusarlas, ocuparlas para ciertos efectos y una vez que se cumplan, vámonos a otra cosa. Y también asumir las consecuencias. En una de esas, creer como verdad el sistema sexo-género, quizá, nos hizo daño, quizá. La que sigue, por favor. Ok, este tema justo lo abordábamos en clase y me parece intensísimo, ¿no? Que les recomiendo mucho que sigan pensando en ello, discutiéndolo y demás. Estas autoras igualmente se las digo, María Lugones, Judith Espinosa, Mara Riveros y Ochi Curiel, son para mí representantes del feminismo descolonial, también son muy críticas a la interseccionalidad y ellas plantean esta lógica de género como la conocemos hasta ahora como una importación colonial, ¿no? Es decir, la forma en que nos movemos hoy en día y que asumimos como natural, pues en realidad tiene un origen y por lo tanto tiene un fin. A mí me gusta no amanecer tan estructuralista y más bien apelar hacia lo bonito de la historia, ¿no? Somos sujetos históricos, por lo tanto políticos, políticas, y luego entonces la historia también está en nuestras manos, ¿no? La que sigue, por favor. Ok, y este último texto, que es bastante reciente, me parece del año pasado, Luz Sixia, ella viene de las ciencias duras, ¿no? De esta bastión de poder que te pone la batita blanca, pues todo el mundo nos callamos porque la persona sabe. Entonces ella lo que hace es precisamente dialogar sobre la invención de los sexos, de cómo desde esta ciencia hegemónica, la que hace las verdades hoy en día, pues se habla del binarismo natural, el diformismo normocorporal, las habilidades sexadas y generizadas. Creo que también es un esfuerzo interesantísimo por poner a dialogar, a ver, no solamente las ciencias sociales, que ya sabemos que es un tema, ¿no? Que es un show, sino también a la conformación del pensamiento científico, tener este tipo de discusiones con gente de medicina, con gente de biología, con gente de física, de ingeniería, etc. Toda vez que el género nos atraviesa como personas, pues no es la palabra de moda, es la categoría que nos coloca en un espacio, en un lugar y nos hace ser cuerpos inteligibles y por lo tanto seres comunicativos, comunicativas. La que sigue, por favor. Ok. Los mecanismos de opresión y o desigualdades no pueden analizarse de manera aislada, como puede ser sexo, natural, género, cultural, porque siempre tienen una base material en un sujeto, ¿no? Y acá en rojo observamos diferentes identidades que mezcladas pues no es que sean tres experiencias diferentes, sino esas experiencias pues están sujetas, encarnadas, digamos, en una persona, en una corporalidad. De ahí que el sexo-género como sistema de pronto nos queda chico, nos limita y nos lleva, digamos, por un camino único y quizá esa forma reduccionista de analizar la sociedad pues no nos lleva a ningún lado más que a reproducir lo que ya conocemos, ¿no? La que sigue, por favor. Ok, ¿qué hacemos con el género? ¿No? Me gusta decir dónde nos ponemos el género, de qué color nos pintamos la raza, dónde nos ponemos la clase. Una propuesta que quizá haya hecho más tangible la renuncia del género como categoría única analítica es la interseccionalidad, precisamente, ¿no? Donde se propone que la sexuación, la racialización, la clase, la sexualidad, la edad, la nacionalidad, entre otras experiencias de vida, puedan dar más cuenta que un análisis estrecho de género, ¿no? Ahora bien, la pregunta del millón, pues ¿cómo? Son categorías que se analizan aisladamente y luego se meten a una licuadora y se le pone ¿qué? ¿No? ¿Qué hacemos con este continuum de categorías que hacen la experiencia humana? La que sigue, por favor. Ok. Antes de pasar al cómo, creo importantísimo también detenernos para pensar qué lugar ocupa la interseccionalidad en el feminismo en singular, ¿no? Aquí voy a hacer un paréntesis. Hay una tendencia que tenemos últimamente de hablarlo todo en plural, las diversidades, las masculinidades, las feminidades. Creo yo que a propósito del rizoma del que les voy a hablar ahora, si apelamos a lo plural, tendríamos que entender que lo hizo ser plural, pues, ¿no? Yo apelo por pensar y enunciarme desde un feminismo en singular, no buscando
este feminismo hegemónico o un feminismo hegemónico, sino pensarlo rizomáticamente. Mi propuesta para definir el feminismo en singular es un conjunto de teorías políticas transversales, transdisciplinarias y multisituadas que representan un cambio en el paradigma de la construcción del conocimiento y el actuar político. La que sigue, por favor. El rizoma feminista, ustedes saben, me basé en la propuesta de Deleuze y de Guattari del rizoma, ¿no? En términos descriptivos, un rizoma se conforma de varias yemas, tiene la característica de crecer de manera horizontal, sale de esta lógica de jerarquía, de verticalidad, sino más bien apela a la horizontalidad. Yo pienso un rizoma feminista, como lo vemos en pantalla, en esa imagen tan simploide, digamos. Pensamos que cada uno de los feminismos forma parte de un rizoma, de tal suerte que depende, digamos, del objeto antropológico, del sujeto antropológico, del problema que se quiera entender para transformar, pues harás uso de uno o más feminismos. En este margen, ¿dónde está la interseccionalidad? ¿No? Me parece importante también detenernos ahí. ¿Cómo la entendemos? ¿Como una teoría, es decir, como una descripción de determinado fenómeno social, o como una metodología? Como sabemos, una metodología, por supuesto, se compone de técnicas propiamente que van a ser aplicadas, pero también de métodos, de cómo aplicar las técnicas, dicho de una manera muy sencilla, ¿no? La interseccionalidad, la que sigue, por favor. Entonces, a mí me gusta entenderla efectivamente como un método, no como una teoría acabada. Y ahora, al término de esta confe, les voy a decir por qué. Pensemos, por ejemplo, en los feminismos en plural, o en el feminismo rizomático, como prefiero yo enunciarlo, si han aplicado lo que hoy en día entendemos por interseccionalidad. Hagamos un esfuerzo por repasarlo sin tener una respuesta clara, ¿no? ni última, pero sí darnos ese chance de reflexionar. El feminismo liberal, una de las exponentes es Betty Friedan, ¿no? La mística de la feminidad, es uno de sus libros más leídos, apelaba precisamente por las premisas del liberalismo, es decir, la adquisición de derechos, muchos de ellos de los que gozamos hoy en día, como puede ser el derecho al voto, el derecho a la educación, el derecho al trabajo remunerado, ¿no? El hecho de que ahora mi compañero y yo estemos acá y demás, pues ahí está, ¿no? Se lo debemos en buena parte al feminismo liberal. Preguntarnos si ese feminismo liberal aplicó la interseccionalidad, aplicó las diferentes identidades, digamos, que atraviesa, en este caso, el grupo social de mujeres, para entonces colocarse como sujeto de derechos. Yo me invito a no dar una respuesta precoz, sino más bien reflexionemos en torno a, ¿no? El psicoanálisis feminista, una de las representantes es Lucy Villaray, ¿no? Preguntarnos si hubo o no, hay o no un intento de interseccionalidad, aunque ellas no lo llamen así, no importa, aquí estamos observando como la aplicación de, antes de que tenga una conceptualización determinada. En el feminismo radical, que por cierto a mí me gusta presentarlo como un feminismo muy amoroso y muy tergiversado hoy en día, ¿no? De pronto, ya quién sabe qué se entienda, sobre todo en redes digitales, por feminismo radical. Pero bueno, pues una de sus expositoras es Kate Miller, justo apela por innovar, digamos, o propiciar, más bien dicho, condiciones que cambien las estructuras. Radical viene de raíz, un feminismo desde la raíz. Nada tiene que ver con la tergiversación de hoy en día, creo yo. Pero bueno, preguntémonos si desde este feminismo radical, desde esta búsqueda de la descolocación de la división sexual del trabajo puntualmente, ¿no? Es que hubo o no un intento de lo que hoy en día llamaríamos interseccionalidad. Mismo caso con el feminismo lésbico, una de sus grandes representantes, por supuesto, de nueva cuenta sale de luz Monique Wittig. Si desde este lugar también se aplicaba la interseccionalidad para construir y denominar el sujeto político mujer lesbiana, ¿no? O lesbiana, ni siquiera mujer, como bien dice Monique, las lesbianas no son mujeres, ¿no? Y desde el feminismo descolonial, dos representantes, Yudelkis Espinosa y Ochi Curiel, preguntarnos si a manera de método se aplica o no la interseccionalidad y hasta dónde. La que sigue, por favor. En este mismo sentido, en el feminismo postcolonial, dos representantes se las recomiendo, Chandra Mohanty y Gayatri Spivak, la construcción de este sujeto subalterno, si tiene que ver o no con los límites de la interseccionalidad, que el feminismo chicano, pensando en Gloria Saldúa, al proponer la new mestiza, si ocupó o no estos aspectos interseccionales. En los estudios queer,
hoy en día también muy reconocidos, muy leídos, si se está o no haciendo alusión a pensar esta experiencia de vida interseccional o solamente se queda, digamos, un poco en la superficie del objeto, ¿no? Y si esa experiencia del objeto tiene o no estas diferentes intersecciones que se cruzan, y si es el caso, cuándo se cruzan, ¿no? Y bueno, pues el feminismo negro, que en mi opinión es uno de los que a mí más me ha movido el tapete, ¿no? Me parece una postura absolutamente crítica, que de pronto es hasta irritante leer el feminismo negro porque pareciera que nada lo hemos hecho bien, ¿no? Al menos esa es la experiencia que me ocurre a mí. La que sigue, por favor. Bien, la interseccionalidad no se descubrió ni se inventó, sino que eventualmente exigió ser nombrada. Acá me parece bien importante detenernos en esto, ¿no? De pronto creemos que hay cosas nuevas, que hay conceptos nuevos, que hay identidades nuevas, y en realidad no, más bien las circunstancias de vida nos obligan a llamar a las cosas por su nombre, pero la experiencia ya estaba. Yo por eso insisto tanto en revisar los feminismos, el rizoma feminista, y observar esto que estamos criticando, quizá ya lo estaban atendiendo. En una vez así, solamente que no lo llamaban como tal, ¿no? En nuestra clase de antropología práctica tuvimos una sensacional sesión sobre anarquismo, y una de las conclusiones tenía que ver con esas prácticas anarcas que ni siquiera sabemos que son anarcas, pero lo son porque se muestran en contra del autoritarismo, en contra del Estado, en contra de la norma, ¿no? La que sigue, por favor. El análisis interseccional plantea que no debemos entender la combinación de identidades como una suma que incrementa la propia carga, sino como una que produce experiencias sustantivamente diferentes. Y aquí también, a lo mejor les voy a caer mal, ¿no? Y se empiezan a salir y demás, pero a veces caemos un poco en esto además del feministrómetro, a ver quién es más feminista que otra persona, y la otra como en el maratón de opresiones, a quién le fue más del carajo en la vida, y entonces esa persona está facultada para hablar. Y creo yo que esto en gran medida se debe a una lectura rápida, superflua, de lo que propone el método de la interseccionalidad, ¿no? No se trata entonces de entrar en un concurso para ver quién está más jodida, jodide, y entonces pues ya desde ahí, porque bueno, pues ya, ¿no? No voy a decir acá lo que sí digo en nuestro salón de clases, una broma bastante pesada, no la voy a decir, pero sí creo que de pronto el uso y abuso de una interseccionalidad superflua nos lleva a eso, a un maratón de opresiones, donde solamente va a ser sujeto enunciante la persona que más jodido le haya ido en la vida. Entonces creo yo que ese tipo de tergiversaciones ocurren muy seguido. También es cierto que es mucho más fácil caer en ellas, ¿no? Es mucho más sencillo hablar desde ese lugar donde no hay nada más que criticar. Si yo me presento ante ustedes contando puras cosas horribles de la vida, pues ¿qué me van a decir? ¿No? Como, ching, y grijitos, pues es que ¿qué dices? ¿No? Y la interseccionalidad no nos invita a eso, ya nos lo dirán, porque con esto quiero concluir. Pues ahora sí que ¿qué hacemos con la interseccionalidad? Las cosas no son tan simples ni tan sencillas, ojalá fueran tan sencillas, ¿no? Como la categoría género nos ayudó, nos dio derechos, sí, ok, ya no sirve, pues ahora la interseccionalidad, no. La cosa es más compleja, pues, ¿no? Que un uso y desuso categórico y ya. La que sigue, por favor. Ok. A esta autora seguramente la conocen, Kimberly Crenshaw. Nos explica cómo funcionan las dinámicas de poder. Tiene un video muy elocuente, me parece a mí, ¿no? Porque habla a partir de una metáfora de un cruce de carreteras, de cómo se van cruzando las experiencias de vida, y justo en el centro es donde ella apela por la interseccionalidad, enaltecer el cruce de las experiencias de vida, lo que decíamos en diapositivas pasadas. Una mujer racializada, clase obrera, lesbiana, pues cómo vive en esa encrucijada, digamos, de tres experiencias de vida. La que sigue, por favor. Y acá viene un poco el mini taller autorreflexivo. Lo encontré, más bien me lo dio una estudiante, una querida estudiante, Sabrina Bonanomi. Ella lo encontró en Twitter y me dijo que esa era la referencia. Yo no uso Twitter, así que esperaba haberla puesto bien, ¿no? Pero creo que nos sirve mucho para situarnos ahí, ¿no?
Yo me voy a permitir exponerme ante ustedes, compartirme ante ustedes y hacer este ejercicio a nivel personal en aras de invitarles a que lo hagan para sí, cuando puedan, cuando quieran. Y también asumir que no siempre está bueno hacer este ejercicio hoy, hacerlo cuando acabe el trimestre, hacerlo en algunos años y veremos que afortunadamente las cosas cambian. Bien, voy a empezar por la esfera mujer. Sí, soy mujer, me identifico como mujer, me asumo como mujer. Soy una mujer racializada, ¿no? Si bien en mis prácticas, en mi forma de hablar y en mis estudios estoy blanqueada, soy una mujer racializada. De piel oscura, ya sabemos que también el color de la piel es más político que de facto, digamos, ¿no? Soy de piel oscura, pero tengo prácticas blanqueadas. ¿Qué dice? No soy una sujeta occidental, pese a que he tenido la oportunidad de hacerme pasar por, pues no lo soy. No soy anglófona, estudié inglés desde muy chavala, pues, pero para nada es mi segunda lengua. Acá en los estudios, soy prófuga de mi clase, logré tener estudios de posgrado, con beca, en el extranjero, ¿no? Logré salir, digamos, del destino que estaba pensado para mí. Ese de School Mart, yo lo entiendo como las escuelas Montessori, ¿no? Las carotas, pues no estuve en una de esas. He tenido el privilegio de tener servicio privado de salud, pero también he estado en una condición en la que no, ahora mismo estoy en la que no. Mi religión no es mayoritaria, no me construyeron en una familia judío-cristiana, sino que más bien cambié con mi madre de varias ideologías religiosas, ¿no? Mayor y joven, pues bueno, depende de quién me vea, ¿no? Yo creo que ahí en medio todavía la libro. No he seguido roles de género, quizá en algún momento de mi vida sí, ahora no. No tengo discapacidad. Tengo un cuerpo normativo en el sentido de que no me falta una mano, no me falta una pierna, ¿no? Me adhiero, digamos, a la normocorporalidad del momento, también eso hay que decirlo. Sobre guapa o fea, pues ustedes juzgarán, ¿no? Pero pues yo me coloco guapa. Cis, este término es muy complicado, pues, ¿no? Sabemos que algunas compañeras lo asumen como una forma, iba a decir grosera, pero ni siquiera, ¿no? No solamente grosera, sino como de autodesignación y una clasificación. Me ubico en los cis porque, como yo decía al principio, me identifico con la categoría mujer y practico el performance de género de mujer. En el caso de hetero, LGBTIQ+, he tenido incluso el privilegio de poder desanclarme de uno u otro, ¿no? El asunto de la salida del closet yo me la ahorré, por ejemplo, por ese privilegio de poder estar aquí o acá. Y bueno, en términos de clase, me ubico en la clase trabajadora, como les digo, con estas ciertas capacidades y chances incluso de ser prófuga de mi propia clase, ¿no? Este ejercicio me parece interesante, grupo, repito, hacerlo a nivel personal. Podemos compartirlo o no, pero sí creo importante verlo así, pero suponer también que es un caleidoscopio, que se va moviendo. Y todo eso, me parece, puede representar la interseccionalidad aplicada, no fija, no como lo estamos viendo de una vez y para siempre, sino imagínense que esa cosa se va moviendo. Y el punto en el centro sería entonces estos lugares de entrecruce que proponen las teóricas o las metodólogas de la interseccionalidad, ¿no? La que sigue, por favor. Ok. Ejercicios prácticos de interseccionalidad sin que se llame, ¿no?, la colectiva interseccional de la UAM. Las mujeres zapatistas, por supuesto, es un ejemplo, creo yo, de interseccionalidad aplicada con todo y que puedan o no identificarse interseccionales, ¿no? El mujerismo desde la subalternidad norteamericana, por ahí de los 20s, 30s, ubicado, ¿no? El feminismo comunitario, ubicado en Bolivia, y en Nigeria otro movimiento interesantísimo, modernismo, sobre todo en el contexto del apartheid sudafricano, es que yo encontré referencias puntuales de este grupo. La que sigue, por favor.
Bien, recomendaciones varias para entrarle de manera seria, ¿no? Me voy a atrever a decirlo así, de manera más seria a la interseccionalidad. Mónica Cejas, que es una de mis grandes maestras de la UAM Xochimilco, ella nos recomienda a las autoras que ahí vemos, ¿no? A Barbara, Patricia Hill Collins, Nirayuba Davis, entre otras. ¿Por qué ellas? Porque nos invitan a pensar en y a través de la interseccionalidad. Porque nos invitan a ir más allá de la dicotomía del reconocimiento y la redistribución. Esto es importantísimo, ¿no? Porque ellas nos dicen, a ver, ya me reconocí, como en el ejercicio pasado, prófuga de mi clase, blanqueada, racializada, guapa, medio joven, ¿y ahora qué hago con eso? Ya, ando ahí por la vida reconociendo, ¿y qué carajo con lo de aquí me importa? No, en otras palabras. Bueno, ellas nos invitan a eso. ¿Qué pasa? Después del reconocimiento, ¿qué viene? Pensar los dilemas de su definición y en sus márgenes a partir de las violencias contra las mujeres de color, aquí evocando a Lugones, ¿no? Es decir, las mujeres de color, todo aquello que sale del margen estereotipado del fenotipo mujer que construyó el feminismo liberal. También creo importante mantenernos como en esta línea. Bell Hooks me parece una gran representante para pensarnos interseccionalmente, y bueno, pues todo lo que vayamos encontrando de Ochi Curiel, de Angela Davis, de Chandra Mohanty, y sobre todo, bueno, un poco en el pasaje último de esta exposición, me parecen autoras que nos hacen replantearnos, repensar e incluso, ¿no? La que sigue, por favor, pensar si efectivamente la interseccionalidad está dando o no lo que promete, o lo que nosotras decidimos que prometa, ¿no? También creo que es exigir demasiado. Ahora, como crítica a la interseccionalidad, ya con esto voy cerrando porque me interesa mucho también escucharles a ustedes. Ochi Curiel nos dice que la interseccionalidad es el nuevo género, ¿no? Ella nos dice, hoy en día las políticas públicas, con que diga interseccional, un checklist, ya está, ya somos incluyentes, ya todo bien. Ella nos dice que pues aguas con eso, porque en todo caso la interseccionalidad así leída lo que hace es normalizar experiencias diferentes, pero no atenta contra la estructura que sostiene esas diferencias que se traducen en desigualdades, ¿no? Ella nos dice, yo no voy a abanderar nunca, soy negra, soy racializada y soy lesbiana, porque lo que quiero es que acabe la necesidad de ser negra, de ser lesbiana, y que otra cosa dije, racializada, ¿no? O no me acuerdo. Es decir, la interseccionalidad se queda para Ochi Curiel visibilizando las diferencias y no atacando la estructura que promueve dichas diferencias, que como sabemos las diferencias se traducen en desigualdades. Mara Riveros, otra de las grandes que critica la interseccionalidad aplicando la interseccionalidad, ella nos dice que hay una interseccionalidad cosmética. Lo que hace la interseccionalidad es sobre la diferencia y hermosearla. Fíjense nomás qué crítica tan buena, pues, ¿no? Lo que está haciendo hoy en día la interseccionalidad es la construcción de identidades subalternas, enaltecidas, y eso no está cambiando en nada la estructura de dominación, ¿no? Ella nos dice que es una categoría de pronto que se halla vacía y que al contrario le está haciendo la chamba al aparato hegemónico que previamente oprimió a esos grupos construidos por el propio discurso hegemónico. La que sigue, por favor. Bueno, ¿y ahora qué hacer, no? Les presento a June Paquet, una materialista feminista. Ella nos propone la imbricación como ir más allá de la interseccionalidad. Define, interseccionar es un cruce o encuentro que se produce entre dos líneas, superficies o sólidos. Imbricar es disponer una serie de cosas iguales de manera que se superpongan parcialmente a manera de las escamas de los peces, ¿no? Salvo la propuesta de Kimberly Crenshaw, que es yuxtaponer o identificar el cruce, ella más bien nos dice, analicemos los entrepuestos, las yuxtaposiciones. La que sigue, por favor. Imbricar individualmente, imbrica colectivamente. Esto también es interesante porque nos plantea un paso necesario es la visibilización a partir de la interseccionalidad, ok, pero de ahí la sugerencia o la invitación a construir otras identidades es una trampa, ¿no? La propia construcción de identidades es la propia naturalización, comillas, ¿no?, de nuevas formas de discriminación, de opresión o incluso de intercambiar el peldaño supremacista. Y entonces cambiarlo, ¿no? Ya no vamos a estar colocándonos en la supremacía masculina, blanca, sino ahora otra.
y para el caso sigue estando un poco el ejercicio de poder asimétrico. Para Jules Farquet, imbricarnos implica la construcción de una memoria, pero fíjense qué interesante y qué complicado, una memoria que no apele por construcción de identidad. No nos interesa la identidad para Jules Farquet, ¿no? Esa es la propuesta de ella. La que sigue, por favor. Bien, volviendo un poco al mini taller autorreflexivo, citando a Francesca Gargalo, un privilegio es un derecho negado, ¿no? Es decir, si lo que yo tengo en mi día a día, en mi cotidianidad, no lo tienen todas las personas, entonces no es un derecho, es un privilegio. Y bueno, pues ahí nos mete en aprietos, ¿no? Porque tener acceso a agua potable, poder bañarnos con agua calientita, tener un techo, tener pasaje, tener auto, pues todo eso es un privilegio. Acá la pregunta es, bueno, identificar dichos privilegios, no desde la culpa, pero sí desde la responsabilidad. De culpas ya estamos hechas y hechos por habernos formado en una ideología judeocristiana, ¿no? La cosa ahora es activar la responsabilidad. La que sigue, por favor. Y bueno, para terminar, quiero regalarles esta frase de Simone Weil: la atención es la forma más rara y pura de generosidad. Les agradezco mucho su atención y nada, pues quedo abierta a sus comentarios. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o una pregunta? Anímense. Para el hielo. Adelante. Yo tengo un caso de Mara Riveros, la parte de interseccionalidad cosmética, como hay como algún ejemplo como que se pueda ver desde esa crítica, o sea, como es un ejemplo. Sí, voy a atreverme a hacer un esfuerzo, digamos, por poner un ejemplo no tanto de los que Mara puede construir y compartir, sino uno que nos resulte como más cercano, ¿no? Una interseccionalidad cosmética sería esta tendencia a enaltecer lo autóctono, lo que sea que signifique un pueblo originario, a la vestimenta del huipí. A ver, no estoy criticando la práctica en sí, sino esta tendencia, que en redes le llaman whitezican, ¿no? A una y otra vez enaltecer algo que ahora resulta que es nuestro, ahora resulta que lo representa, ahora resulta que es nuestra historia, ¿no? Es como una interseccionalidad cosmética en el sentido de que por un lado estás ocupando cierta estrategia histórica, pueblo originario, estás ocupando cierta vestimenta que sabemos que responde a toda una lógica de explotación, pero ahora pues la visto con cierto orgullo, con cierta moda, ¿no? En fin, ese tipo de, digamos, en una práctica se concentran muchas intersecciones que para Mara Riveros las calificaría cosméticas, porque en realidad ni estamos reconociendo una historia, al contrario, lo que estamos apropiando, además, sin conocerla, ¿sí? Y por supuesto, en términos puntuales de la vestimenta, del huipí y demás, bueno, lo que sabemos, ¿no? Que las empresas, grandes empresas multinacionales están apropiándose de dichos diseños y ni siquiera crédito le dan, ¿sí? Ese ejemplo se me ocurre pudiera, digamos, acoplarse a una interseccionalidad cosmética en nuestro contexto. Pues creo que nos acabas de dar como igual una reflexión sobre qué hacer con los términos, ¿no? Porque creo que cuando se vacían de contenido, cuando los repetimos y los repetimos, ¿no? Como justo el género, malentendido como solo la idea de mujer, perdón, pues se va vaciando y al final género ya no es nada, ¿no? Como bien dice, como que termina siendo interseccionalidad, termina siendo mujer o género. Entonces justo creo que es importante este recuento que das para poder darnos cuenta que todos estos, digamos, estas categorías deben ser llenadas y no deben ser solamente habladas, ahora sí que por decirlas, por nombrarlas, por moda, por tendencia y demás, porque claro que en las ciencias sociales también las hay, ¿no? Tenemos nuestras tendencias, nuestras modas,
justo ahora está la crítica a la interseccionalidad, porque claro, llegó un momento en que vaciamos de contenido a esas y las repetimos, ¿no? También las redes sociales nos han ayudado a vaciarlas, pero creo que es bien importante lo que tú nos muestras, ¿no? De conocer este recorrido para llegar a la interseccionalidad y qué riesgos, digamos, puede tener. Entonces, pues agradezco también mucho esa parte, ¿no? Y más que, ahora sí que más que preguntar un comentario, una reflexión hacia esa parte que creo que no estaba tan brillante, pero lo hiciste muy bien. Gracias. No, y ahí, igual, abonando a esto, muchas gracias, compañera. O sea, también creo que, ¿cómo decirlo? También se vale ser utilitarias y ocupar esto a nuestro favor, ¿no? De pronto piden muchas capacitaciones, conferencias en materia de la cosa de la interseccionalidad. Entonces se vale decir, ay, claro, yo te la doy. Entonces ya que tengas ahí al público contigo, con todo, ¿no? Pues claro, o sea, hay que ser, en este mundo no nos queda de otra más que ser estratégicas. Ahora sí que al son que me bailen, al son que me toquen baile, o sea, también para esto sirve. Lo que quieres es un checklist de que en tu empresa o en tu sector tienes ahí ya la interseccionalidad. Vas, pero pues hablemos de esto, ¿no? Interpelemos, en vez de conferencia hagamos talleres, que la gente empiece a hablar en primera persona, que identifique sus privilegios, en fin. Creo que me parece que también se vale ocupar, jugar, tomar todo por los cuernos y desde ahí generar pues críticas, ¿no? Iba a decir cambios, pero me parece también muy ambicioso, pero al menos llegar a picarle la cresta a alguien y hacer enojar a alguien, yo creo que sí podemos lograrlo con la interseccionalidad. Que le pasó al multiculturalismo, ¿no? Y a la interculturalidad y a la interdisciplinaridad. O sea, todos esos los ocupa el gobierno a su modo, no, desde muchas categorías que fueron pues, mal usadas. Claro, al feminismo también hoy en día le ocurre, ¿no? Cuando éramos más jóvenes, compañera, pues era una mala palabra decir feminismo. O sea, de entrada no había, digamos, una materia de antropología feminista, un proyecto de investigación, acción feminista, nada, le teníamos que llamar a las cosas género, ya. Teorías de género, no sé qué cosa de género y tal, porque pues feminismo casi que era una mala palabra. Entonces también yo creo que al feminismo como palabra, no como movimiento, no como rizoma feminista, también está ocurriendo eso, ¿no? Es una tendencia que ya lo habíamos dicho en otro momento, o sea, cualquier movimiento social tarde que temprano va a ser cooptado por el sistema, eso ya lo sabemos. Por eso insisto en la capacidad de movilizarnos, de identificarlo y de situarnos, salirnos de ahí y buscar otro, ¿no? Gracias. Yo tenía una pregunta, a mí no me quedó que si pudiera explicar con más ejemplos lo que implica brincar y también esta diferencia entre los sistemas de opresión y relaciones sociales estructurales, sí me interesaría como que no me alcanza a ver. Sí. Ok, voy a pasar por la segunda, ¿no? De acuerdo con el feminismo materialista, son dos niveles de análisis distintos, ¿no? Uno son las relaciones interpersonales, que ellas lo entienden como las relaciones de género, y otra son las rapports sexuales, es decir, las relaciones estructurales, que van más allá de lo individual o de la relación y demás. En una relación estructural implica no solamente el cómo interactuamos, sino una economía que nos hace interactuar de esa manera, una política que nos mueve hacia vincularnos de esta otra manera, o sea, como todo eso que no se ve en una relación interpersonal, ¿no? Una de las críticas que yo hago a las masculinidades, por ejemplo, que yo más bien promuevo un análisis crítico de la masculinidad en singular, ¿no? Otra vez, es que justo las masculinidades apelan a la multiplicidad de formas de ser hombre. Un análisis crítico diría, a ver, no, hay una estructura y dentro de ahí hay matices o hay permisibilidades, pero la estructura está intacta, camarada. ¿No? Y está padre que tú no mates, está padre que tú no violes, pero la estructura sigue intacta, ¿no? en el constructo de la masculinidad. Entonces un poco es esta la propuesta, en vez de observar lo individual, que en este caso, por poner un ejemplo de lo que he trabajado, las supuestas masculinidades en plural, observa lo que sigue operando de manera hegemónica. Esa sería, ¿no? Ahora, la imbricación implica un poco lo mismo, ¿no? Más allá de ver las diferencias en las experiencias distintas de vida, observa qué las sigue uniendo, cuál es el patrón que las sigue marcando de esa forma. ¿Sí? Sí. Ahora, para ejemplos, póngale
ustedes. Si es una chamba, o sea, ayúdenme más bien a encontrar ejemplos. Bueno, a mí me genera la duda de que la mayoría somos mujeres. Entonces, no sé, los chicos de allá atrás, no sé de qué licenciatura sean, pero me gustaría escucharlos y saber qué impacto tiene esta conferencia en ustedes. Porque bien la doctora explicó como eso de la interseccionalidad. Y bueno, les doy la palabra. Ya no necesita pero bueno. Bueno, pues para empezar, pues sí somos de antropología. Y pues sí, la interseccionalidad pues se ha como que pues tomado muy a la ligera, no se toma en cuenta como que el trasfondo de la vivencia que hay con ello, ¿no? Y por ejemplo, el hecho de estar asistiendo a esta conferencia y escuchar sobre la masculinidad y demás, o sea, el rollo no es tanto como el construir otras masculinidades, porque justo la estructura está intacta, ¿no? Sino más bien el deshacer toda esta estructura, este patriarcado, en el cual pues los hombres tienen el poder y pueden seguir haciendo estas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues igual no pueden, pues no sé, ¿no? En una masculinidad distinta, pues puedes decidir no ser violento y demás, pero hay cierto dominio de poder, ¿no? Es como, bueno, pues ¿por qué necesariamente tenemos que seguir construyendo como que masculinidades? Sí, bueno, a mí se me hace muy interesante el tema de la interseccionalidad, porque uno puede entenderlo como los movimientos sociales, en este caso el feminismo, pues tienen muchos matices precisamente, y como a veces concentrarnos tanto quizás en algunos matices se pierde pues el origen, ¿no? Como usted lo decía, de atacar realmente la estructura que sigue quedando ahí. Y eso creo que, o sea, sí es muy importante para ser críticos, no dejar de ser críticos nunca, ¿no? Aunque pertenezcamos a un movimiento, para poder pues seguir avanzando. Bueno, no es gran pregunta. Estoy como, me pone muy feliz estar escuchándote, porque como que a lo largo de estos 4 años en antropología siempre me faltó esa parte, ¿no? O sea, la buscaba y por más que mis profesoras agregaban textos como con perspectiva, yo le decía el género, ¿sabes? Como todo esto, no alcanzaba a ver el feminismo ahí, ¿no? Y creo que ahora que llega, definitivamente la UAM te necesitaba, o sea, antropología te necesitaba, y creo que me hubiera encantado tomar clases contigo, eres genial, o sea, dices una cosa y ya se te nota todo lo que sabes, entonces me encanta que estés aquí. Ay, muchas gracias, compañera. Sí, yo también, a mí también me encanta estar aquí, la verdad. Sí. Y también comparto contigo esa crítica a la antropología. También acá, bueno, así fue como la conferencia de las confesiones, ¿no? Ahí vamos. Yo también salí corriendo de la disciplina por androcéntrica. Bueno, ahora me doy cuenta que fue por eso, ¿no? En ese momento yo nomás quería seguir corriendo. Pero sí, ahora me doy cuenta que me hacía falta estos temas, me hacía falta escuchar a más maestras. En mi contexto pues era puro vato y todo bien con ellos, la verdad es que les quiero mucho y les debo mucho, ¿no? Me refiero, les debo mucho en términos de este agradecimiento bonito, de compartir conocimiento. Pero sí, ahora me doy cuenta cuánta falta me hacía salir de ahí. Y bueno, todas las disciplinas tienen un sesgo androcéntrico, ya lo sabemos, pero la antropología se pasa, ¿no? O sea, es así de chévere. La antropología y la filos, tenemos mucha chamba que hacer ahí, camaradas, ¿no? Mucha. Comparto con eso. Y bueno, la confesión tiene que ver con esto, salgan de su disciplina. Yo sé que ahorita nuestra chamba como profesoras, profesores, es hacerles que adoren la antropología y no dejen la carrera. Pero una vez que lo consigan, sálganse de acá, váyanse a Derecho, váyanse a Psicología, váyanse a Ciencia Política, a Relaciones Internacionales, ¿no? Codéense con otras estructuras de pensamiento, con otras verdades. Me parece que eso enriquece muchísimo. Entonces también, hablando de los ires y venires, vuelvo a la antropología.
pues ya siendo una persona multidisciplinaria. Entonces también creo que eso me ha ayudado muchísimo, ¿no? Esa sería como mi última confesión, a manera de recomendación de ya que soy. Dense ese chance de hablar con otras disciplinas. Me parece que una de dos. O se dan cuenta que la antropología, pese a que se siente todopoderosa, le falta mucho, o al contrario, ¿no? Se dan cuenta de lo completa que puede ser nuestra carrera, nuestra profesión. Bueno, aún tenemos tiempo, no sé si tengan alguna otra duda, algo que le quieran preguntar a la doctora. Bueno, pues yo me animo a participar. Yo tampoco conocía como el concepto de interseccionalidad, fue hasta hace como 3 meses que lo conocí. A partir de ello, pues me pude identificar. Una de las cosas que menciona ahorita la doctora acerca del feminismo, en mi caso personal, yo no puedo hablar de feminismo en mi casa, ¿no? Mi papá es súper machista. Y a veces es complejo, ¿no? Porque uno que estudia antropología ya no puede salir de ahí. Ya no puedes ver las cosas diferentes. Entonces creo que entras en ese conflicto de saber entonces en qué lugar me pongo, ¿no? Está bien, está mal, porque dejas de hacer como todas estas cosas, estos roles con lo que creciste. Entonces pues yo agradezco a la doctora. Ay, perdón, a la doctora Eso pasa por doctorarme. y a la doctora Berenice también, que no sé, son unas mujeres muy grandiosas, abren mucho el panorama, justamente lo que mencionaba la compañera Mariana, que esto como que le podemos dar otro enfoque, ¿no? Porque muchas veces es como lo académico, muchas veces es como tener miedo a lo que hacemos. Entonces yo creo que esto también abarca desde chiquitas, ¿no? De cómo vamos creciendo. Obviamente todas nos ubicamos de diferente manera, pero al final de cuentas todas nos relacionamos en un mismo lugar, ¿no? Y sería todo de mi parte. No sé si alguien más quiere participar. Pues ya, es que también es viernes, el cuerpo lo sabe, ¿no? O sea, sí, ya, por favor, bravo. Muchas gracias, vamos a y nos podemos ir a vivir el viernes. Ustedes de fiesta y yo ya a mi casa a ver Netflix. Bueno, entonces